Buenas tardes, Jocelyn. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha Muy- bien? sí, muy bien. ¿Tú? Bien, bien, todo bien. Qué ¿Es bueno. temprano? ¿O soy Oye, la única? Ah, no, ¿tú, ya, ya entraron. tú también ibas en la Salle? No, yo estudié en la Uninter. Mm, ok. ¿Qué estudiaste, Jocelyn? Estudié Economía y Finanzas. Ah, qué padre. Sí, ¿Eres sí. más chica que Ismael? Sí, por 5 años. Ándale. Oye, mi cuate ya está grande, entonces. Sí, ya casi pegándole a los 30. Mira nada más, caray. Sí, No, pues, qué gusto tenerte por aquí. sí, gracias. Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profesor. Buena tarde. Bien, bien. ¿Y usted? También muy bien, muchas gracias. ¿Anda aquí en Cuernavaca? Sí, Ay, qué padre aquí con el calorcito y lluvia, sol. Sí, sí, aquí ¿está andamos. lloviendo mucho en Querétaro? Ay, en Querétaro tiene un mes que no voy, profe. Solo dijeron que en agosto vamos a volver paulatinamente a un aforo de un 35%, pero como mi trabajo lo puedo seguir haciendo aquí, la verdad no creo que me llamen. Ah, Ujú. mira. Oye, qué bien. Entonces estás cómodamente en tu casa. Sí, Qué rico. sí, aquí sigo con mi familia y todo tranquilo. Qué suave. Sí, profe. Aquí estamos. Muy bien, pues ya nada más falta Elisa. Ahorita que se conecte, comenzamos. Elisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas, Elisa? Sí, ahorita sí, ya es que no ya, pero dije, sí, buenas tardes. Ah, perfecto. Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, Gracias. si les parece bien, vamos a comenzar presentándose para que sepamos con quién estamos. Yo también voy a platicarles quién soy porque a Gaby la conozco muy bien, pero a Jose y a Elisa no había tenido yo la oportunidad de conocerlas, entonces también yo me presento. Entonces, si quieren prender sus cámaras y platicamos. Muy bien. Entonces, ¿empiezas, Gaby? ¿Te presentas, por favor? Claro. Hola, buena tarde, muchísimo gusto a todos. Yo tengo 24 años de edad. Ahorita actualmente estoy laborando en Kellogg en Customer Service and Logistics y estoy en un programa de training y al final de este voy a terminar en procurement, que son compras. Muchísimo gusto a todos. Bienvenida, Gaby. Jocelyn, ¿te presentas, por favor? Sí, mucho gusto también. Yo me llamo Jocelyn. Igual, bueno, tengo 23 años, recién graduada. Ya nada más me falta el servicio social. Estudié en la Uninter y bueno, pues hasta ahora es todo. Muy bien, bienvenida, Jocelyn. Elisa, ¿te presentas, por favor? Hola, mucho gusto. Yo trabajo para una MENA
se llama Minera Peñasquito, en Zacatecas. Manejo un software que mide la fatiga de los trabajadores por medio de unas bandas que son como unos relojes que se ponen, que usa uno para dormir. Y en ese reloj podemos ver nuestro nivel de alerta o nivel de fatiga durante el día por medio de la acumulación de los datos de nuestros periodos de sueño que sincronizamos mediante una aplicación en el celular. Qué interesante. Gracias. Mucho gusto a todos. Igualmente. ¿Y tú radicas ahí en Zacatecas? No, en Querétaro. En Yo Querétaro. trabajo a distancia. Ah, perfecto. Muy bien, pues bienvenida, Elisa. Gracias. Bueno, pues yo me presento también. Yo soy Óscar Aguado. Soy ingeniero químico de profesión. Los costos es mi campo de trabajo. Desde mi primer trabajo hace más de 30 años, elaboro en los costos. Me encantan los costos, es mi pasión. Y doy clases en la Universidad La Salle desde hace 10 años. Voy a empezar con una presentación que les preparé para que vayamos avanzando sobre el tema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Nada más déjenme, primero la abro y comparto la pantalla. Okay. Aquí estamos. Bueno, el programa del que les voy a platicar, el software, se llama Power BI y lo de BI es por las siglas en inglés de Business Intelligence. Es un programa hecho para presentar información, básicamente a nivel gerencial. Y quiero platicarles por qué las invité a la reunión, al curso. Yo doy consultorías en el área de costos. Tengo una consultora que se llama Capro y también desarrollé un pequeño software administrativo para pequeñas y medianas empresas del mismo nombre. Lo hice en Visual Basic para aplicaciones y una de las cosas que hago es tratar de instalarlo en las diferentes empresas y buscando eso, promover el producto. Una de las cosas que hago en las sesiones con los clientes potenciales es que hago un pequeño demo y les presento tanto el sistema como para que conozcan su lógica y los datos que genera el sistema, porque el sistema básicamente es un generador de datos y esos datos luego se los presento. Entonces, buscando hacer la presentación más atractiva, es que me topé con el Power BI. Entonces, este Power BI lo conocí, lo encontré por tratar de usarlo para mí y me gustó tanto, o sea, realmente he disfrutado tanto y he visto un potencial tan fuerte, tan grande en este software, que por eso una de las cosas que se me antojó fue darlo a conocer, ¿sí? Como una buena noticia, un hallazgo. Entonces, de este hallazgo es el del que les quiero platicar. Bueno, como les comentaba, yo viendo los costos, que es mi área de trabajo, los costos para mí, yo soy como hagan de cuenta una especie de fotógrafo. Yo me imagino como un tipo fotógrafo, porque lo que yo busco es tratar de plasmar la mejor imagen, la imagen más fiel de un proceso, y eso lo hago a través de números. Esos números en particular son números de pesos y centavos. Entonces, yo trato de retratar la realidad del proceso en pesos y centavos. Entonces, la información que yo utilizo para hacer esos cálculos, pues son una serie de datos que tengo en ocasiones que ir a recabar y en ocasiones lo que hago es que los recojo de sistemas que tienen las empresas. Entonces, esos datos normalmente están en bases de datos. Ya es muy común que las empresas tengan sistemas de estos ERP en donde
tienen toda la información en un solo lugar, bueno, un solo sistema para que haya una sola captura, y los diferentes departamentos utilizan la información del sistema con diferentes fines. O sea, por ejemplo, el departamento de ventas toma información del sistema para hacer presupuestos, por ejemplo, de ventas. El departamento de contabilidad toma información del sistema para pagar impuestos. El sistema, no sé, compras toma información del sistema para hacer sus pedidos. Entonces, es información que comparten muchos entes dentro de una empresa. En particular, hay quienes, como yo, tomamos información, la procesamos para hacer reportes, presentamos esos reportes y esos reportes llevan a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, es toda la cadenita. La empresa genera datos, esos datos se alojan en la base de datos, habemos quien tomamos esos datos para hacer reportes y luego viene la toma de decisiones con base en esa información. Entonces, este es el ciclo que yo conozco y en el cual pues, tengo experiencia y por eso les voy a platicar del programa dentro de esta experiencia. Ahora, hablando de datos, es un hecho que esta época que nos tocó vivir es una época de datos. Es la era del Big Data. Y de alguna manera hemos ido transitando por diferentes épocas o diferentes eras. Y hace algún tiempo era la era industrial, ¿sí? La revolución industrial con las máquinas, los procesos y demás automatizados. Y esa época fue cediendo lugar a algo más fuerte que fue la época de las comunicaciones con el internet y demás. Y actualmente lo fuerte son los datos. O sea, estamos inmersos en datos, generamos muchos datos y los datos hacen unas diferencias brutales. Ahí, por la tecnología, tenemos lugares en donde podemos almacenar una gran cantidad de información. O sea, cada quien tiene acceso a la nube, las computadoras cada vez tienen más espacio para meter datos. Entonces, hay grandes volúmenes de información. Inclusive si nosotros nos ponemos con la computadora a buscar información en internet, nos daremos cuenta que la historia de la humanidad está totalmente plasmada en datos y podemos acceder a cualquier cosa a través del internet. Entonces hay mucha información y esa información además se transmite a altas velocidades. Esto de Netflix, por ejemplo, lo hace evidente. Hace algunos años era impensable pasar una gran cantidad de información tan rápido como es ahora con la fibra óptica y demás. Entonces, tenemos, además de muchos datos, tenemos acceso muy rápido a los datos. O sea, podemos ver una película en streaming y entonces los datos fluyen rápidamente, no necesitamos una gran computadora, una televisión puede en un momento dado recibir toda esa información. Entonces, es una época muy interesante en cuanto a los datos. Y esto se confirma, por ejemplo, si vemos Fortune 500, nos damos cuenta que hay empresas que solamente se dedican a gestionar datos y de esas empresas, por ejemplo, Google y Facebook, están dentro de los primeros 34 lugares. Google está en 9 y Facebook en 34, entre las empresas más grandes, más rentables de todas. Y si nos ponemos a ver, atrás de ellas vienen monstruos como General Electric, como Pfizer, como Coca-Cola, como Tesla. O sea, son empresas muy fuertes y muy grandes que antes dominaban y que ahora nos enseñan cómo los datos pueden hacer un gran negocio, ¿no? O sea, Google y Facebook, que solamente son de datos, son mucho más grandes y poderosas que estas que antaño dominaban totalmente. Entonces, yo a mis clientes les comento mucho esto, les hablo mucho de que no es un lujo tener información y saber procesarla, presentarla y analizarla. No es un lujo. El mundo actual lo exige y lo permite además de todo. O
O sea, antes solamente las grandes empresas tenían grandes computadoras para registrar todo lo que pasaba en su empresa. Ahora las empresas con con unas computadoras personales, pueden hacer, y servidores no tan grandes, pueden funcionar y tener softwares muy poderosos. Entonces, empresa que no gestiona datos de manera eficiente es una empresa que está en muchísima desventaja. Y cualquier empresa que gestiona bien su información contiene muchísimas ventajas. El programa que les voy a presentar, el Power BI, es un programa de Microsoft. Y Microsoft, una de las cosas en las que se distingue es que siempre ha generado monopolios. Cuando empezaron las computadoras personales y las hojas de cálculo y los procesadores de texto, había muchas opciones y actualmente ya no las hay. O sea, actualmente si hablamos de un procesador de texto, todos sabemos de cuál estamos hablando. Si hablamos de hojas de cálculo, todos sabemos de cuál estamos hablando. O sea, realmente Excel y Word y PowerPoint son los líderes en el mercado. Tú sabes que si tú en un momento dado estás haciendo una serie de cálculos y estás abriendo una hoja de cálculo, tú casi estarás seguro que si tú le mandas esa información a tu proveedor a través del correo electrónico, estás prácticamente seguro que aunque la abra en Europa o en Estados Unidos o donde la vaya a abrir, la va a poder en un momento dado traducir, la va a entender, gracias a que también tiene Excel. O sea, son paquetes que están presentes prácticamente en todas las computadoras. Entonces, el Power BI es la ventaja que tiene. O sea, nosotros, si pensamos que dentro de algunos años la mayoría de las juntas gerenciales van a tener Power BI, pues no es descabellado, porque así fue con Excel y con PowerPoint y con Word. Entonces, es muy probable que este sea el líder. Entonces, para Jocelyn y Gaby, por ejemplo, que están empezando, si ustedes en un momento dado dominan este tipo de herramientas, pues van a ser más competentes, van a llamar más la atención por las empresas que están contratando. Y si no están empezando sus carreras, como dice yo, que ya estamos más establecidos, entonces lo que sí es que en nuestro quehacer también utilizar el Power BI va a ser una diferencia, va a ser una herramienta muy útil para nosotros. Es importante comentarles que el objetivo general del curso es dar un panorama amplio. O sea, no me interesan mucho los detalles, porque imagínense, tenemos 4 horas de curso. Entonces, el manejo del tiempo es el reto mayor en un curso tan breve. Y es breve, pues obviamente porque pues, todos tienen muchas obligaciones y entonces por eso pensé en distraerlos un poquito. Yo sé que no les puedo quitar mucho tiempo. Entonces, el curso es breve y el objetivo es muy concreto. Vamos a llevarnos una visión amplia. Vamos a tener muy claro para qué y por qué es bueno este programa, este software, más allá de los detalles. Entonces, me voy a ir muy rápido cuando vayamos a hacer ejercicios, me voy a ir muy rápido, no se preocupen. La idea no es los cómo. Si alguien en particular me quiere preguntar después, oye, es que no entendí cómo hiciste eso, con mucho gusto nos comunicamos y le resuelvo cualquier duda, pero el objetivo dentro de las sesiones no es abarcar los cómo, sino los para qué, los por qué y tratar de entenderlo de manera global. La dinámica de las sesiones va a ser que cada una de las sesiones va a tener un objetivo muy específico. Ese objetivo vamos a tratar de cubrirlo a través de un ejemplo. O sea, vamos a ver 4 casos prácticos y después del caso práctico lo platicamos, lo comentamos y acabando la sesión en la noche les voy a hacer llegar la base de datos. De hecho, ustedes ya la tienen por el grupo de WhatsApp, la base de datos que vamos a trabajar hoy. Y entonces, si ustedes quieren ejercitarlo, lo pueden hacer y pueden intentar hacerlo. Pero entonces más que nada es
No se preocupen por tratar de hacer nada durante la sesión, más que poner atención. Y cuando quieran practicar, lo pueden practicar ustedes a su ritmo y con su tiempo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profesor, todo bien. Ok, entonces vamos a seguir. El objetivo de esta sesión en particular es que vamos a confrontar Excel con Power BI con la idea de presentar información. O sea, Excel es muy bueno para procesar, calcular y es bueno para presentar. O sea, durante mucho tiempo yo he presentado mucha información a través de las gráficas de Excel, a través de tablas de Excel. O sea, es bueno para presentar información y vamos a tratar de hacer una información gráfica. O sea, para eso voy a utilizar el Excel para hacer una presentación más o menos atractiva y después con la misma base de datos lo voy a hacer en Power BI para que noten las diferencias. No sé si las tres han utilizado tablas dinámicas, por ejemplo. ¿Sí? Sí, yo sí. Perfecto. ¿Han hecho gráficos dinámicos? Pues no avanzados, pero básicos. ¿Sí? Sí. ¿Tú, De Gaby, pastel, sí, de pastel y de columnas, profe. ok, dinámicos. Sí, Ok. ¿Tú, Elisa, también has hecho gráficos dinámicos? Sí, Perfecto. Ok, entonces vamos a ir muy bien por ese lado. ¿Han segmentado información y usado filtros para esos gráficos? sí. sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces saben muy bien de lo que vamos a hablar, entonces estamos perfectos. Bueno, el caso este es de una librería. Vamos a pensar que es una librería y que yo obtuve los datos, una base de datos de un sistema contable. Este sistema contable me arrojó esta información y esta información tiene 12 columnas o 12 atributos y tiene 1536 registros. O sea, es una base de datos chiquita y con esta vamos a trabajar. Dentro de la información que tiene la base de datos, vamos a suponer que la aplicación, o sea, lo que queremos ver en este día es información relativa a las ventas. Entonces, aquí en la cuarta columna, la que dice movimiento, como es de un sistema contable, hay varios tipos de movimientos, pero el que nos vamos a centrar es la información de las ventas, porque todo el reporte que vamos a hacer es un reporte de ventas. La siguiente columna que me interesa es la de género literario. Tenemos aquí 4 géneros diferentes. Tenemos ensayos, tenemos ficción, tenemos música y tenemos no ficción. ¿Sí? Esos son los 4 que tenemos. Tenemos libros para diferentes grupos de edades. Tenemos libros para adultos mayores, para jóvenes y para mujeres. O sea, hay 4 categorías. Y también tenemos 4 editoriales. Hay la editorial 1, la 2, la 3 y la 4. Esa es la información que tiene la base de datos. Entonces, voy a abrir la base de datos en Excel. Aquí está. Estos son los 1536 registros. Y entonces me voy a colocar aquí en A1 y voy a decir que vamos a insertar una tabla dinámica. Y la voy a insertar en otra hoja. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que para el caso del género, voy a poner aquí en filas para tener los 4 géneros y voy a tener aquí las ventas. Las ventas las tengo aquí en pesos. Voy a configurar el campo de valor para que me dé un formato y ese formato que sea un formato de moneda sin decimales y voy a aceptar. Entonces, voy a aceptar otra vez. Entonces, esta librería en particular vendió 4,656,800 pesos y los vendió lo que más vendió fueron ensayos, después de ficción, luego música y luego no ficción.
bueno, más bien no ficción y por último música, con estos importes. Esta tabla dinámica la voy a copiar y la voy a pegar aquí abajo y la voy a volver a pegar aquí abajo. Con la idea de, en este caso de la segunda tabla, en lugar de hablar de género, o sea, voy a quitarlo de género y le voy a poner grupo de edad. Entonces, aquí tengo mis mismos 4,656,000, pero cuánto vendí en libros para adultos mayores, para jóvenes y para mujeres. Y por último, aquí en esta tampoco voy a hablar de género, sino que voy a hablar de editorial. Y entonces tengo mis 4 editoriales y cuánto dinero vendí de cada una de las editoriales. Entonces, tengo las 3 informaciones o los 3 tipos de información que me interesan. Ahora voy a hacer los gráficos dinámicos que habíamos platicado. Entonces me voy aquí y le digo gráfico dinámico. Voy a elegir unas barras y voy a aceptar. Y entonces esta gráfica en particular, esta gráfica es por género literario. Entonces tengo aquí mi gráfica por género literario. Me voy acá otra vez, voy a análisis de la tabla, a gráfico dinámico. Voy a sacar otra de barras para lo que es el género. Perdón, para lo que es el grupo de edad. Entonces aquí, el grupo de edad. Aquí tengo otra tabla del grupo de edad. Esta gráfica corresponde a esta tabla dinámica. Y voy a hacer lo mismo por acá. Entonces le voy a decir gráfico dinámico. También voy a hacer las barras. Voy a aceptar. Y la voy a poner aquí. Ok, entonces. Hasta aquí, ¿vamos bien? Bueno, entonces tengo mis tres gráficas dinámicas y las voy a colocar en un reporte. Entonces voy a abrir una nueva hoja y a esta hoja, para hacerla un poquito más vistosa, que la idea es hacer algo visual, lo que voy a hacer es que voy a poner aquí de color azul. Voy a dar un colorcito azul, vamos a pensar así. Esta hoja para que luzca un poquito más mis tablas y entonces voy a copiar. Me voy a venir aquí y aquí la voy a pegar. Luego me voy a ir por mi otra gráfica, la copio y la voy a pegar aquí. Y luego por último me voy a la última gráfica, la copio y la voy a pegar acá. Entonces tengo aquí mis 3 gráficas. Voy a tratar más o menos de que estén del mismo tamaño y lo que voy a hacer es que les voy a dar aquí también un formato. Voy a empezar dándoles un formato. Entonces me voy a parar aquí en el botón y le voy a decir que me oculte los botones del campo del gráfico para dejar más limpia el área. Entonces voy a hacer lo mismo aquí abajo y voy a hacer lo mismo aquí. Entonces ya están un poquito más despejadas. Este título no me interesa, entonces lo voy a quitar. Entonces con eso las barras se agrandan. Las leyendas tampoco me interesan, entonces las voy a quitar. Ya que quité las leyendas, estos ejes de aquí no me gustan, los voy a quitar también. Ahí quité uno. Y lo voy a quitar este también. El eje con el dinero tampoco lo quiero, entonces voy a quitar el eje. Y ya que quité el eje, lo que voy a hacer es que voy a quitar también el relleno. Entonces, aquí el relleno, le voy a decir que sin relleno. Igual a esta, le voy a decir que sin relleno. Le voy a decir que sin relleno. Y igual a esta. Aquí le voy a decir que me quite el relleno. Ok, ya está fuera el relleno. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar una etiqueta de datos. Quiero que aparezcan los datos aquí.
Y esos datos los voy a poner en blanco, en negrita, y le voy a dar un formato de 8. Y esos datos de cada una de las categorías lo quiero aquí. También lo voy a querer acá. Aquí otra vez lo voy a poner de blanco, con negritas y con 8. Y aquí por último me voy aquí, le digo etiqueta de datos. La selecciono en blanco, negrita y 8. Ya que tengo todos mis números aquí, voy a mis ejes y aquí el eje también lo voy a poner en negrita y en blanco. Aquí lo voy a poner en negrita, en blanco, en negrita y blanco. Okay. Ya que los tengo como quiero presentarlos, lo que voy a hacer es la segmentación que platicábamos. Entonces me voy al análisis y le voy a insertar una segmentación de datos. Voy a decir que esta quiero que filtrarla por género, por grupo de edad y por editorial, y voy a aceptar y me genera 3 filtros. Estos filtros los voy a poner aquí abajo. Entonces ya tengo manera de filtrar mi información. La única desventaja es que estas otras dos gráficas no van a estar conectadas a los filtros, entonces tengo que conectarlas. Me voy a parar en esta gráfica, voy a poner análisis y le voy a decir que conecte con los 3 filtros que tenemos. De la misma manera me voy a poner acá, le voy a decir conexiones de filtros y que los conecte. Ok, ahora sí tengo la información como yo quisiera presentarla, porque si yo quisiera ver, por ejemplo, miren, tengo de mis 4,600,000 pesos, me parece que era la venta, de esos 1,190,000 es de la editorial 1. Si le doy un clic aquí, entonces queda solamente la editorial 1 y quedan para los libros de no ficción de la editorial 1 son 244,400 pesos, de ensayos son 492,000, de mujeres de la editorial 1 son 354,000 y toda esta información corresponde a la editorial 1 porque está filtrada aquí. Si yo quito el filtro, entonces tengo el total de todas las categorías, tanto de grupo de edad, como de género, como de editorial. Si yo quisiera ver, bueno, ¿cuánto vendo de libros para mujeres? Yo obtengo 1,303,200 y que se reparten así. De la editorial 1 es la que más vendo de mujeres y la que menos vendo es la editorial 4. Igual acá, yo puedo ver que de mujeres, el tipo de género literario que menos leen son los de música y los que más leen son los ensayos. Entonces, es una información bastante dinámica, es bastante buena. Si yo quiero hacer una presentación, presentar así la información, pues es visualmente atractivo. No tengo todos los datos de golpe, sino que yo los he ido segmentando, entonces podemos platicar sobre algún dato en particular de una manera mucho más fácil, o sea, de alguna manera me presenta la información más accesible. Entonces, esto lo conocen y esto lo habían visto. Vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a hacer en Power BI. Entonces, voy a ponerme aquí. El Power BI todas lo conocen, todos lo habían abierto alguna vez. ¿Tú no, Jos? ¿Gaby? Sí. Yo sí, profe. Elisa sí, Gaby también. Ok, bueno, entonces, para Jos le comento, mira, tiene igual que todos los paquetes de Office, tienen aquí la barra de menús y entonces dependiendo del menú que tú seleccionas, son las opciones que te permite hacer. Además de la barra de menús, del lado izquierdo hay 3 opciones. La de arriba es cómo se presenta el reporte. Esa es la que normalmente está activa y es la que nos interesa. Pero también podemos tener una vista de la base o las bases de datos que están involucradas con el reporte. Sería este icono de aquí en medio. Y aquí abajo
habla de cómo están conectadas si son varias bases de datos. Entonces es del lado izquierdo. Acá del lado derecho tenemos 3 columnas. Una que se llama filtros, una que se llama visualizaciones y otra que se llama campos. En estos campos es donde vamos a ver todas las columnas con las que podemos interactuar. Acá en visualizaciones vamos a tener todas las opciones de reporte que tenemos. Y aquí en filtros es una de las aplicaciones que también es muy bonita porque te permite obtener solamente la parte de la información que tú requieres, la puedes ver en las visualizaciones. O sea, este filtro funciona para las visualizaciones y ahorita vamos a ver, bueno, no ahorita, pero en un momento dado, para una visualización puedo yo tener filtros, pero también para el reporte en su conjunto puedo tener filtros. Entonces, aquí igualito que en Excel, Jocelyn, aquí tengo la página 1. Esta página 1 es mi primer reporte. Yo esta página 1 la puedo duplicar o puedo agregar más páginas. Entonces, en un momento dado, yo puedo hacer varios reportes con un mismo archivo y así poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a importar los datos de Excel, los mismos datos con los que trabajé en Excel. Entonces, este que dice base de datos tabla sesión 1, lo voy a abrir. Es muy interesante que en un momento dado se conecta con la base de datos de Excel, pero puedes conectar con otro tipo de fuentes que tengan datos. Aquí le voy a dar un clic aquí a librería y entonces me presenta todas las columnas con las que ya interactuamos y que ya vimos. Le voy a decir que las cargue y entonces va a empezar a cargarlas. Y una vez que ya las tiene cargadas, entonces yo me fijo aquí en los campos y aquí ya aparece esa base de datos. Si yo le doy un clic aquí, me despliega todas las columnas que son parte de esa base de datos. Y con estas columnas yo puedo hacer reportes. Con la idea de hacer más o menos los mismos reportes que hice o las mismas visualizaciones que hice en Excel, me voy a ir aquí a de gráfico de áreas, gráfico de barras agrupadas. Le voy a dar un clic y me lo coloca del lado izquierdo. Aquí aparece. Entonces, yo ya puedo empezar a ponerle información y entonces aquí en el centro aparece para esta visualización que tiene un eje, una leyenda, unos valores y entonces como de lo que voy a hablar es de ventas, los valores que le voy a poner aquí son de la columna de ventas. Entonces, ahí ya le voy a poner mis ventas. Y aquí ya se ilumina. Y en el eje le voy a decir que me los ponga por género. Entonces, ya tengo ensayos, ficción, no ficción y música, igualito que lo teníamos en Excel. Lo voy a abrir un poquito más. Y aquí tengo que los ensayos son los que más pesan. Después viene ficción, no ficción y música. Igual que le hice en Excel, lo que quiero es darle un formato. Entonces voy a empezar desde el fondo del reporte. Entonces, en lugar de darle un clic a la visualización, doy un clic afuera y con eso está todo el reporte seleccionado. Aquí, abajo de visualizaciones, hay como una brochita, le pongo formato y aquí le busco fondo de página y le voy a poner un color azul y le voy a quitar la transparencia. Entonces queda todo de azul para tratar de hacer lo mismo que hice con el otro. Ahora, pico la visualización y también le voy a dar un formato. Lo que no quiero es el eje de las X, ese no quiero que aparezca. Entonces aquí dice eje X y entonces lo desactivo y al desactivarlo lo quita. Me voy al fondo, aquí tengo el fondo de esta visualización, le digo que lo quite y entonces me lo deja sin ningún sin relleno.
me voy aquí al eje de las Y's y aquí en el eje de las Y's lo que le voy a decir es que me dé un color blanco. Y además de todo le voy a decir que me lo marque como Arial blanco. Entonces ya aquí ya destacó ensayos, ficción, no ficción y música. Por otro lado, las etiquetas de los datos, yo le voy a decir que las active. Y al activarlas ya me da aquí valores. Ya que están activos, los puedo formatear. Entonces le voy a decir, aquí me dice, por ejemplo, 1.9 millones. Y yo le digo, no, no me hables de millones, no me des ningún tipo de unidad. Entonces aquí aparece sin unidades. Le voy a decir aquí que me den, déjenme ver por aquí, el color, que me dé un color blanco. Y además que me lo haga más vistoso con un Arial Black. Y entonces ya quedó aquí puesto. Ese campo, que es el campo de ventas, le voy a decir que me lo dé como pesos. Entonces voy aquí y le voy a decir que es español de México, aquí, y aquí lo voy a poner como pesos. Entonces ya lo tengo como pesos en blanco y después de cada una de las barras. Si esto me gustó, entonces digo, bueno, entonces así quiero que queden todas las visualizaciones. Voy a hacer la que sigue. Otra vez me voy aquí a mis barras, le doy un clic. Ahora no es por género, sino le voy a decir que es por grupo de edad. Le voy a decir que son las ventas. Y algo que es muy práctico es que si le doy un clic aquí adentro, con la brochita, le doy la brochita, pico aquí y todo cambia. Se adapta a este nuevo formato. Lo único que no me cambió aquí fue las unidades. Entonces, aquí le voy a decir que de unidades, de los valores, que de las etiquetas, las unidades no me pongo unidades, porque no me ponga millones, entonces queda igual acá. Y me voy a la última visualización, voy a agregar una última visualización. Esa visualización va a ser por editorial, entonces voy a tomar aquí también mis ventas, voy a poner las editoriales, voy a darle aquí con mi brochita, aquí está bien, y entonces aquí voy a darle formato para que los valores, valores de datos, área de edad, colores de etiqueta, quede en ninguno. Entonces ya se parece. Entonces voy a cerrar estas tres. Y entonces tengo el reporte. Si yo quiero segmentar el reporte, entonces, por ejemplo, si quiero saber la editorial 1, al darle un clic aquí, todo esto se adapta a lo que es propio de la editorial 1. Entonces, yo sé que ensayos de la editorial 1 fueron 492,000 pesos, del 1,898,800, que es todo lo que vendo de ensayos. 492 corresponden a la editorial 1. 352 a ficción, 244 a no ficción, 101 a música, y todo esto a mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores. Si yo quisiera lo de las mujeres, le doy un clic acá y entonces tengo 1,303,200 de mujeres, de la que más vendo es de la editorial 1 con 354,400, y los ensayos, que ya habíamos visto que era lo que más compran, son 521,200. Entonces es exactamente la misma información que teníamos, pero presentada de una manera diferente. Y también ustedes vieron cómo hice las dos, y me gustaría que me dieran su opinión. ¿Qué diferencias encontraron entre una manera de presentar y otra? Entonces, ¿a ti qué te pareció, José?
Pues para empezar es más rápido, ¿no? Como que la base de datos la carga muy rápido, no que en Excel hay que empezar a seleccionar datos y abrir otras hojas aquí en una sola hoja todo, ¿no? Y bueno, esto último en el otro había que hacer las tablitas, los filtros y aquí automáticamente ya están. Nada más das clic y ya segmenta la información. Entonces, lo veo más fácil, más dinámico y más bonito también. Excelente. Sí, sí, sí. A mí también me parece que obviamente, pues como el objetivo es entender más o menos la lógica y las diferencias, pues no le trabajamos en esta parte de los formatos para hacer nada espectacular, pero ella ya de por sí lo presenta bonito. Eso es padre, que está muy pensado para hacerlo bonito y fácilmente bonito. Sí, gracias, José. ¿Tú cómo viste las diferencias, Gaby? De primera instancia, en Excel, al hacer la segmentación de datos, pierdes un poquito la proporción de los demás valores y en Power BI no pierdes ese alcance y magnificas cómo está con las otras categorías. Entonces, eso es algo que me gustó muchísimo. Y igual, y eso mismo hace que el análisis sea ya más crítico y visualmente pues más enfocado. Sí, profe. Muy bien. Gracias, Gaby. Elisa, ¿tú habías visto estas diferencias? Sí, es mucho más dinámico con Power BI, es más limpio aparte la presentación, no tienes que poner las tablas de los filtros adicionales a las gráficas, entonces esto da una presentación más limpia, más dinámica y que se puede enfocar más la atención en la información que se desea presentar y no estar jugando que hay que estar con los filtros y entonces ya aparece la información que queremos y demás. Eso puede ser un distractor también a la hora de la presentación de datos. Tienes toda la razón. Esta parte de la distracción es una de las cosas que también logra el paquete. De alguna manera, como son menos números los que se presentan, entonces podemos centrar nuestra atención en detalles que a lo mejor si se presentan muchísimos números, ya es fácil perderse. Aquí no te pierdes y además una de las cosas que les pasa a mis clientes es que, digo, yo soy apasionado de los datos y los números y los cálculos y todo esto, pero los dueños y los directores de empresas muchas veces no. Entonces, cuando tú les enseñas muchos números y demás, se marean. O sea, en muchas ocasiones no se sienten cómodos. Incluso, recuerdo, hace muy poco uno de mis clientes decía, cuando le presentaba yo lo de las tablas dinámicas, me decía, no, eso está muy técnico, eso no me gusta porque está muy técnico. Entonces, de alguna manera, esto le quita mucho de eso. O sea, es el número más limpio, como decía Elisa, que me gustó mucho el término, es el número más limpio y entonces, además de todo, ellos no ven lo que está detrás, porque la base de datos está muy escondidita. O sea, el origen de los datos está muy escondido. Entonces, de alguna manera, ellos ni siquiera tienen la preocupación de si voy a interactuar, no vaya yo a echar a perder algún dato. Acá no, aquí es como en el celular. Aquí le doy un clic y entonces ya seleccioné el editorial 4. Y si le vuelvo a dar un clic, entonces se deselecciona y se selecciona todo el resto. Entonces, eso hace más accesible y que la gente se sienta más cómoda utilizando. Entonces, es más limpio, más fácil, más intuitivo. Yo, el Excel me fascina y son muchos años los que llevo con Excel, pero si veo por estas diferencias, que para la sesión me puse a ver las diferencias, voy a regresar a la diapositiva que teníamos. Entonces, voy a subir esto porque si no, no puedo. Aunque me voy a poner aquí
en la última diapositiva. Entonces, en esta última diapositiva, lo que yo hice fue medir las diferencias. Entonces, fíjense, para hacer el informe en Excel, tuve que usar 40 pasos para hacer esa presentación. No quedó tan bonita y sin embargo hay 40 pasos presentes ahí. Además de todo, si yo veo el Power BI, fueron 9 pasos, 40 contra 9. Y estos 40 no son tan sencillos. O sea, yo estoy totalmente seguro que si les platico cuáles fueron los 9 pasos en el Power BI, yo estoy prácticamente seguro que a ninguna se le atorará realizarlas. Pero con los 40 pasos de Excel no estoy tan convencido. Realmente, bueno, ustedes ya tienen bastante experiencia con Excel y probablemente sí lo lograrían, pero no son tan sencillos. O sea, aquí esto es muy intuitivo, muy fácil. Hay que pensarle un poquito más o tener más experiencia. La dificultad en poner formatos, en el caso, por ejemplo, de los filtros, esos filtros los dejé tal y como venían. Si yo trato de hacer unos filtros un poquito más bonitos, me voy a tardar muchísimo porque además de todo, ahí hay hasta, no sé si han tenido oportunidad de darle formato a ese tipo de filtros, pero tiene un chorral de renglones donde habla de negritas y de que si los bordes y si los anchos de la línea. O sea, realmente para hacerlo personalizado necesito realmente trabajar. En cambio acá los formatos de Power BI son mucho más intuitivos. Es muchísimo más fácil a la primera darte una idea que aquí se refiere al eje y aquí a los valores del eje o a las líneas del eje. Es muchísimo más fácil. Y lo que comentaban, el atractivo visual, ¿no? O sea, el atractivo visual en Power BI se nota que está pensado para hacerlo visualmente más atractivo. Entonces, coincidimos totalmente. Es una herramienta que sustituye, que aunque en un momento dado en el Excel cumple, porque el Excel me da los valores, realmente en la otra parte me los da de una manera mucho más simple y más sencilla. Lo que vamos a hacer mañana es, ahorita trabajamos, bueno, mañana no, perdón, el jueves. Lo que vamos a hacer el jueves es que vamos a trabajar con otra base de datos, pero más bien van a ser 2 bases de datos. Lo que vamos a hacer es ligar 2 bases de datos para hacer un reporte que pudieran ser 2 fuentes diferentes. ¿De acuerdo? Con eso vamos a trabajar entonces el jueves. ¿Alguna duda, algún comentario antes de irnos? Sí, yo tengo una duda. Sí. Para trabajar en Power BI siempre se necesita una base de datos ya sea de Excel o de un programa externo, ¿cierto? Cierto. Que se importe a Power BI. O sea, Cierto. Power BI nada más es para, digamos, como PowerPoint para hacer presentaciones de información. Sí, sí, gestionamos mucha información para presentarla. De hecho, ahorita nada más arrastré los campos, pero incluso más adelante en la sesión 3 y en la 4, lo que vamos a hacer es no nada más tomar campos de las bases de datos, sino probablemente hacer cálculos con esos campos, sobre todo para los KPIs, Elisa, que esa parte, voy a platicar con Rafael y a lo mejor a ti también te busco para que me platiquen un poquito de sus parámetros para ver si para la tercera sesión presentamos algo de los KPIs con una aplicación de parámetros como los que ustedes utilizan. Ok, porque Rafael trabaja para la empresa que provee, que es el proveedor del programa que yo gestiono para la mina.
Entonces, él y yo manejamos prácticamente la información. Él la maneja para varios clientes y yo la manejo de manera interna para un cliente en particular. Ok. Entonces, nuestra información es muy similar. Y yo todos los lunes tengo que presentar un reporte Ujú. que yo lo hago en Excel y en PowerPoint de gráficas que extraigo de esa plataforma del software de fatiga. Ujú. Y son reportes que se hacen eternos, son muy tediosos de hacer, muy aburridos, y entonces quisiera ver si con Power BI hubiera alguna manera de presentarlos de manera más dinámica, porque aparte uno de los reportes son más de 30 diapositivas, Ujú. que estoy segura que nadie ve. Ujú. Y hoy el otro reporte que hago lleva gráficas. Como este tipo de gráficas, la base de datos es más sencilla, no es tan robusta, entonces pudiera ser algo más dinámico que estar extrayendo y copiando gráficas para los reportes. Sí, fíjate que qué bueno que comentas esa necesidad tan particular, porque lo que podemos hacer es buscar una de los reportes y ver cómo lo solucionamos a través del Power BI, porque, por ejemplo, te quiero comentar que uno de los informes que uno de mis clientes presenta, lo hace normalmente en PowerPoint y demás, y era una gráfica pues complicadona, con muchos parámetros y demás, y con el Power BI la solucionamos relativamente fácil y es de veras mágico como de la base de datos totalmente en automático se genera la gráfica. Entonces, vamos a buscar una, sobre todo alguna que te interese mucho hacer y que te tome mucho tiempo e intentamos ponerla como ejemplo de una base de datos y cómo procesarla. Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues Gracias. entonces luego te busco y Sí, y acordamos. perfecto, Mu- gracias. De nada, pues un gusto que hayamos podido compartir en esta sesión. Nos vemos entonces el jueves. Que tengan muy buena noche. Igualmente, Igualmente, gracias, mucho profesor. gusto. Buena noche. Profe, una duda Adiós. rapidito. Bye, bye. Adiós. Profe, Sí, una duda rapidito. Esta sí. clase está grabada para subirse, ¿no? ¿La va a publicar en algún lado? Sí, sí, yo lo que creo es que las voy a poner en YouTube. Entonces, si necesitas el enlace, me dices y te lo mando. Sí, profe. Gracias. Hecho, que estés muy bien. Adiós, profe. Buenas noches. Te das buenas noches.